Bendiciones, hermanos y hermanas, feliz noche. Ya estamos en las horas santas y este es nuestro primer estudio que vamos a tener. Va a ser corto, ah, titulado La Iglesia, su historia y la organización. Así que iniciamos con un texto muy clave. Se encuentra en Mateo 16:18. Mateo 16:18. Y yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos algo muy importante, hermanos y hermanas. Es que la iglesia tiene por fundamento una roca. Y esa roca, según la Biblia, y todos nosotros lo sabemos, esa roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a buscar de hecho el pasaje que lo dice. Se encuentra en Corintios, en 1 capítulo 10, versículo 4. 1 capítulo 10, versículo 4. Nos dice la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. De manera que en este pasaje ya logramos ver claramente que esa roca es Cristo Jesús y la iglesia es edificada sobre ella. De manera, hermanos, que la iglesia, según la Biblia, es todo aquel que tenga por fundamento al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia es la que tiene por fundamento al Señor Jesucristo. Y recordemos, como lo veremos más adelante, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, de manera que Cristo es la verdad. La iglesia es edificada sobre la verdad. Para ser iglesia necesitamos tener por fundamento a Jesús. Hoy día se nos dice que aunque tengamos a Jesucristo, no somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos borraron de los libros, porque ya no estamos asociados a la asociación, por ejemplo, porque este mensaje que estoy grabando es para los que pertenecen al grupo de crisis y a otros grupos que va a ir este mensaje a que sean adventistas. Hoy día se nos dice, hermanos y hermanas, que no somos la iglesia por esas razones, porque nuestros nombres no están inscritos con la secretaria o porque ya no apoyamos a la corporación. Por eso ya dejamos de ser la iglesia de Cristo. Pero aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos claramente que la iglesia de Cristo es aquella que tiene por fundamento al Señor Jesucristo. Quiere decir que el requisito para ser parte de la iglesia es tener por fundamento al Señor Jesús. No es lo que nos dicen actualmente, que eh, nuestra membresía es lo que nos hace iglesia, o nuestro nombre escrito en los libros nos hace iglesia. Hablo de los libros terrenales. Que nuestro apoyo a la corporación, a la organización, nos hace la iglesia. Entonces ahí sí podemos utilizar el nombre de la iglesia. Cosas aberrantes como estas y muchas otras cosas más nos han hecho creer para hacernos pensar que solo así podríamos ser la iglesia. Pero la iglesia, amados hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo es aquel que tenga por fundamento al Señor Jesús. Ok, eso debe estar claro en nuestras mentes. En el libro de Lucas, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 6, más bien, perdón, es Lucas 6, versículo 46 al 49.
Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Nos dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, vamos a ver esto más de cerca. En el versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos y hermanas, esto no se trata de llamar a Jesús Señor, Señor, o decir yo soy cristiano, o yo soy adventista, o yo puedo, no sé, yo tengo el cielo ganado. Hay mucha gente que piensa así, hermanos. No se trata de lo que hablamos. Se trata de lo que dice el versículo 47. Vean lo que dice Jesús: todo aquel que viene a mí, número uno de los requisitos para poder ser esa casa que está fundada sobre la roca es venir a Cristo. Cristo es nuestro pastor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Cristo es Dios, hermanos, en esencia, en sustancia. Cristo es aquel que dio su vida por nosotros. Por eso dice: todo aquel que viene a mí. Y sigue diciendo: y oye mis palabras. Hoy día la gente está oyendo las palabras de los pastores, cuentos chinos que hablan desde los púlpitos, hacen reír a la gente, historias fabulosas, revistas, libros, tantas cosas que circulan, pero aquí Cristo está diciendo: viene a mí y oye mis palabras, las palabras de Él. ¿Dónde están las palabras de Cristo? Están en la Biblia. Ahí están las palabras de Cristo. Ahí podemos encontrar su mensaje. Creemos también que los testimonios son testimonios de Cristo. De manera que venir a Cristo y oír su palabra, oír su voz. Dejemos ya de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, hermanos. Estamos en el tiempo del juicio. En cualquier momento podría terminar. ¿Qué estás oyendo? Debemos de oír la palabra de Dios. Pero también dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No es solamente venir a Cristo, oír lo que Él dice, sino hacerlas. Hacerlas. Entonces hay gente que le llama a Jesús Señor, Señor. Y normalmente siempre mencionan a Dios, siempre mencionan a Cristo, el Espíritu Santo. De nada sirve llamarles, de nada sirve hablar respecto de ellos. De nada sirve si al final no venimos a Cristo, no oímos su voz, mucho menos haríamos su voluntad. Entonces la solución para hacer una casa que edifica sobre la roca es venir a Cristo, oír su palabra, que ya sabemos cuál es, y hacerlo en su nombre, con su poder, con su fuerza, en el nombre de Cristo. Y luego dice: os indicaré a quién es semejante. Vamos a ver, Cristo compara a una persona que viene a Él, oye sus palabras y las hace, y vamos a ver con quién las compara. Con una casa, dice aquí, pero vamos a ver qué más dice. En el verso 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, esa casa tiene por fundamento la roca.
La roca es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vino a Cristo, oyó su palabra y lo hizo. Hizo conforme a lo que escuchó. Perseveró en el mensaje, en lo que Cristo dijo. Esa es la iglesia, hermano y hermana. Dejemos de estar pensando que la iglesia es las cuatro paredes, que la iglesia es la corporación, que la iglesia son los edificios de la asociación. Debemos de estar pensando en cosas como esas. Comencemos a ver lo que la Escritura menciona. La Escritura menciona que la iglesia está edificada sobre Cristo. Y dice que esa casa edificada es aquel que viene a Cristo, oye sus palabras y las hace. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Hermanos, cuando venga la persecución, ustedes saben que la palabra río, agua, mar en la Biblia significa muchedumbre de gente. Cuando venga la persecución sobre la iglesia, dice Cristo que no se va a poder mover. Va a ser imposible de moverlos de la fe que tienen, porque su fundamento es Cristo. Estos no se apartan de la fe. Estos no van a apostatar. Estos no van a ser hijos de ramera. Estos no se van a convertir en la hermana de Babilonia. Estos se van a mantener fieles, inamovibles, porque están fundados sobre la roca. Estos son los verdaderos adventistas. Este es el verdadero remanente de Dios. En el versículo 49 dice, mas el que oyó y no hizo, solamente oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ven que aquí tenemos una iglesia que cae, una iglesia que solamente escucha, 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 escucha y no hace. Una iglesia que le dice Señor, 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 pero no obedece. Una iglesia que no le interesó hacer su fundamento sobre la roca, sobre Cristo. Lo dejó afuera como la Odisea. No, 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 hermanos. Este es el destino final de un cristiano, de una institución que se apartó de Dios. Entonces tenemos que ser fieles para poder ser ese cristiano victorioso. Y ese cristiano victorioso es el que viene a Jesucristo a escuchar su palabra, a estudiar su palabra, a obedecer su palabra, se mantiene perseverando. De hecho que dice, cavó y ahondó, un esfuerzo, una perseverancia por tratar de tener un fundamento firme sobre la roca. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas. No crean que la iglesia son clavos o martillos o paredes. Esta es la iglesia de Cristo, es la que Él fundó sobre Él mismo. Él pagó el precio por nosotros. Y si Él pagó el precio por nosotros, nosotros tenemos que estar fundados sobre Él. Nuestra vida se debe de mover. Con un escrito está. Nuestros pensamientos tienen que estar unidos al del Maestro. Nuestras palabras tienen que llevar el sello de Dios. Ese debe ser nuestro lenguaje. Somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Esta es la iglesia de Cristo. Pero nos han enseñado que la iglesia es cualquier otra cosa menos esto. Pero aquí estamos viendo bíblicamente qué es la iglesia. Así que este es el primer estudio. Es corto. Cada viernes va a ser un mensaje corto, pero basado en la organización y la historia de la iglesia. Esta es la introducción al mensaje que vamos a ir desarrollando cada viernes en este grupo. Así que la bendición sea para ustedes y sus familias. Perseveremos en el mensaje, vengamos a Cristo, escuchemos sus palabras, estudiemos la Biblia, hermanos y hermanas, los testimonios, pongamos por obra lo que escuchamos, es decir, obedezcamos, luchemos, cavemos, ahondemos más sobre la roca,
porque cuando vengan los tiempos de persecución, no seremos movidos de nuestra fe. Seguiremos con esa fe firme hacia Cristo, hacia su venida. Perseveremos, hermanos. Maranata, que el Señor les bendiga.